de curso de capellanía, ahí están los ministerios. Muchas personas, pues, es lamentable decirlo, pero le dan caso omiso a ministerios como estos. Y créanme que yo llevo un año, diría yo, publicando este seminario. Y la gente, pues, esto no es conmigo, ¿sabes? La Biblia dice en el capítulo 22, verso 12, lo dice bien claro: he aquí y vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel según sea su obra. Y sabemos que por obra no somos salvos, pero hay un crédito bien grande en la obra, porque bíblicamente le pasó a Tabita y hombres ilustres de la palabra que hicieron obras buenas fueron recompensadas, y nosotros también. Yo quiero hacer una pregunta aquí para que ustedes, ¿verdad?, los nuevos estudiantes y los viejos también me pueden contestar. ¿Qué ustedes entienden por la palabra capellán? ¿Qué es un capellán para los nuevos, por ejemplo? En su propia opinión, no tienen que decirme exactamente una... Es uno que sirve en la comunidad en una área particular o en todas, representando el reino de los cielos primero y trayendo eficacia en la vida de la persona, sea que está herida emocionalmente, pasando por un momento de crisis, o aún personas en hospitales que necesitan una palabra de vida. Exacto. ¿Quién más? Sabemos que un capellán es un servidor. La palabra capellán usted no la va a encontrar en la Biblia, sí, pero puede encontrar el servicio que da un capellán. ¿Por qué? Porque la palabra capellán, bueno, siempre han habido capellanes desde los tiempos de antaño, de años y años atrás, de milenios y milenios de años, existieron capellanes. Pero sí, se le dio el reconocimiento por una persona que se llama Martín de Tours, un hombre que nació en el año 316 después de Cristo. Y ese muchacho fue enlistado en las Fuerzas Armadas a sus 16 años, después de haber tenido una crianza, diría yo, cristiana. Los padres, que no eran cristianos, lo apartaron enlistándolo en el ejército. Y allá, cuando estaba en sus 21 años, que ya estaba a cargo de algunas tropas, dice que salió Martín. Cuando salen los soldados de pase, que siempre salen por las ciudades que quedan más cerca del campamento que ellos están haciendo el entrenamiento, estaba Martín. Y cuando salió al campo, vio que había una persona, un desamparado, pidiendo auxilio, pidiendo dinero, pidiendo ayuda, y él no tenía que darle. Pero Martín se percató que era una noche de frío, porque él andaba con una capa. Y en su pensamiento de iniciativa, él cogió la capa y cogió la espada que tenía y la dividió en dos mitades. Y con la mitad que tenía, mire su iniciativa, él quiso cubrir la necesidad, pero inmediatamente cortó la capa y fue donde aquel mendigo y lo cubrió. Y Martín se fue para la casa. Y durante la noche, mientras dormía, tuvo una revelación que Cristo se aparece y le dice: Martín, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí fue que tú me vestiste. Y eso lo reconcilió con el Señor nuevamente. Y Martín, aquella capa tan importante, la mitad que tenía, la mitad que le quedaba, la pusieron en un cofre como una reliquia. Y el que cuidaba aquella capa era un capellán. Aquella capa de tanto prestigio. Pero no fue tan importante la capa
importante fue el testimonio de Martín. Que por Martín seguir predicando ese testimonio de ese mendigo, se convirtieron las almas a Cristo. Y fue llamado al sacerdocio, imagínense, por cubrir tan solamente a uno. Las Sagradas Escrituras dicen en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, que Jesús le enseñó a los discípulos sobre cómo tener una relación con Dios a través de la palabra. Pero en el capítulo 8 le enseña a los discípulos de cómo tener una relación con Dios a través del servicio. Y si usted quiere ser un buen capellán, sírvale a su prójimo como si le estuviera sirviendo al propio Dios. Y usted va a ver la diferencia de lo que es un buen capellán al servicio. Mire, este llamado es tan importante que en la Casa Blanca de Washington, allí no hay un pastor, allí hay un capellán. Y han pasado 42 capellanes por la Casa Blanca que se encargan de guía espiritual, de consejero, de mentor. Bueno, el capellán transmite seguridad. Sin usted predicar la palabra, solamente de usted decir en un lugar, yo soy un capellán, usted transmite seguridad. Eso es un verdadero capellán. Cuando usted llega a los sitios, se supone que cuando usted se gradúe de este seminario, usted vaya donde usted vive en la comunidad, si vive en un complejo, en la oficina, si está viviendo en una casa, me imagino que hay una organización de los que viven en todas las casas o su vecindario debe saber que usted es un capellán. Y no necesita, no le estoy hablando de placa, porque yo sé de personas que vienen aquí por los panes, como decimos, y los peces, por las credenciales. Y sí, una identificación le abre las puertas. Pero quien le abre más las puertas es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se compromete con el Señor de servir, de ir afuera y ver la necesidad. Mire la diferencia entre la iglesia y el capellán. La iglesia espera que la necesidad llegue y cuando llegue la suple. La diferencia del capellán es que busca donde está la necesidad. Y si usted se compromete con Dios, no es conmigo. Es porque usted quiere ser capellán 24 horas. Yo conozco capellanes aquí.